Bienvenidos, este es el video tutorial número 4 de la programación en C++ por MasterSoup. Este tutorial es llamado Operaciones Aritméticas 2, ya que sirve como continuación del video anterior en el que les mostré la suma, la resta, la multiplicación y la división simple de variables enteras y de variables float, o sea con puntos decimales. En el programa de hoy les voy a mostrar cómo hacer programas más prácticos y cómo guardar resultados de operaciones en variables y crear un código más visible. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir un proyecto. El primer programa que haremos será para convertir grados Celsius a grados Fahrenheit. Entonces, para ello necesitamos saber qué datos necesitamos para la fórmula. Entonces, para convertir a grados Fahrenheit, ¿tú qué necesitas? Necesitas centímetros. Entonces vamos a ver cómo crear una fórmula normal, como se hace a mano, pero vista en código C++. Entonces lo primero que hacemos es, como siempre, incluir la cabecera IOStream, así mismo como conio, y usaremos code y sin. Abrimos la función main y la terminamos con return 0. Bien, ahora empezamos con el programa. Como dije en el video anterior, un programa en consola tiene que tener lógica y le tienes siempre que estar diciendo al usuario qué datos necesitas ingresar. Entonces, para empezar, le vamos a pedir los datos que necesitamos aplicar en nuestra fórmula. Entonces le diremos code conversor de temperaturas. Le pongo un diagonal n para ubicar un renglón y otra para que se vea más visible. Después code centígrados a convertir. Ahí está. Ahora aquí el usuario va a esperar a que tú ingreses una cantidad para convertir, pero antes de ingresarla tenemos que declararla. Entonces le pondremos float centígrados y después la ingresaremos. Ahora ya tenemos el valor en centígrados. Crearemos una nueva variable llamada Fahrenheit, y en la línea en la que la declaramos también le podemos dar un valor, así como aquí yo podría escribirlo sin nada, le podría poner igual a 0 y ya tenemos un valor inicial. Así mismo, para que se vea bien nuestro código, le pondremos float Fahrenheit igual a, y aquí vamos a poner a cuánto equivale Fahrenheit, o sea la fórmula. Entonces checamos en internet cuál es la fórmula y vemos que nos dice Fahrenheit es igual a grados centígrados más 32 por 1.8. entonces lo aplicamos a la misma fórmula. Grados centígrados es igual a grados Fahrenheit es igual a centígrados más 32 por 1.8. Sí, pero aquí hay un problema. Aquí C++ nos dice la variable C mayúscula no está declarada. Entonces, ¿qué variable es la que nos representa con los centígrados? Pues la variable llamada float centígrados. Entonces la escribimos de esta forma. Ya tenemos el valor de Fahrenheit. Ahora, ¿por qué lo puse entre paréntesis? Si al poner tú un valor entre paréntesis, aplique la misma regla que aplica en las matemáticas. El valor que está dentro del paréntesis, la operación que está dentro del paréntesis se ejecuta primero antes que las demás. Entonces, primero tenemos que sumar los centígrados más 32 y después de haber hecho esa operación, va a multiplicar ese resultado por 0.8. Entonces, ya ingresamos los centígrados y nuevamente ponemos en pantalla code y luego pondremos el valor. Los centígrados, después el valor equivale a, después pondremos el resultado que es Fahrenheit,
y lo terminamos con la palabra grados. Cierro comillas y pongo punto y coma, y por último pongo la función getChe para que no se cierre la consola. Pulso F5 para compilar y ejecutar el programa, y esperamos a que el compilador nos dé un valor, y ya tenemos en pantalla el programa. Empezamos con un título que dice conversor de temperaturas. Esto nos sirve más que nada para identificar qué va a ser el programa. En la primera línea, el título del programa. Después, centígrados a convertir. Le voy a dar un valor que sea. Vamos a ver, 35 grados centígrados. Le doy enter y me dice, los centígrados 35 equivale a 120 grados. Y ahí lo único que nos faltó fue la palabra Fahrenheit. Entonces agrego la palabra Fahrenheit al final. Y vuelvo a compilar y ejecutar el programa. Y para de nuevo, 35 grados. Bueno, los centígrados 35 equivale a 120.6 grados Fahrenheit. Entonces ya con esto nos dimos cuenta que la variable Fahrenheit está siendo inicializada en el lugar en el que se declara, y le damos un valor inicial, y ese valor equivale a la fórmula que usamos para convertir los grados. A diferencia del video pasado en el que les mostré que en code se podía poner la propia operación, eso es bueno, pero cuando son funciones chiquitas que no tienen mucha relevancia. Sin embargo, si lo hacemos como lo pusimos en el video pasado, lo podríamos así: centígrados más 32 por 1.8 y cierro el paréntesis. De esta forma es lo mismo que lo de arriba, pero lo único diferente es que reemplazamos esa operación y la metimos en una variable para que el código sea visiblemente mejor. Esto nos sirve cuando tenemos que hacer operaciones largas o fórmulas que pueden ser representadas. Por ejemplo, si queremos calcular el área de un círculo, usamos a pi, y pi es una constante. Pi siempre va a valer 3.1416. Entonces, cuando tú vas a poner en pantalla el radio de tal, el diámetro de tal círculo es, y pones operadores, y le pondrías fórmula por, y luego tienes que ponerle 3.1416. Cuando puedes reemplazar ese 3.1416 por pi si lo hubieras declarado antes. Entonces, la única ventaja que tenemos aquí es que el código es más fácil de leer si grabas una operación dentro de una variable y simplemente te refieres a esa operación con la variable. Entonces ya con esto terminamos las operaciones aritméticas con números y las variables con float y con int. Entonces en el siguiente programa vamos a ver la estructura condicional if para hacer que nuestro programa sea flexible dependiendo de las opciones que nos dé el usuario. Gracias.